Esta persona que vamos a presentar ahora es el presidente de la Asociación Raudive y del equipo de investigación del mismo nombre, escritor y colaborador en diversos programas de radio, estudioso de muchas disciplinas, entre ellas espiritismo, secta, satanismo y ritos afroamericanos, que es precisamente de lo que nos va a hablar ahora. Más que un compañero, seguro, un amigo, desde luego, y para mí sobre todo casi un referente de lo que en el mundo del misterio, sobre todo en Granada, es, porque casi pienso que no tendría sentido si lo que es el equipo Raudive y por supuesto su presidente. Os dejo ya para que disfrutéis de la charla con José Luis Carretera. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En principio, después de la conferencia de nuestro amigo Jonathan, está claro que yo presento el punto contrario. Hoy voy a explicar aquí, hoy vamos a levantar la manta de la sociedad. Primero de todo, antes de empezar, muchas gracias al Grupo Hécate, muchas gracias a la Psicología Negra y a Juanma por haberme dado este espacio para presentar una de mis investigaciones, una investigación que llevo desde el año 96. He intentado desde un principio, como tengo poco tiempo y al final del todo me va a faltar con seguridad muchas cosas, dejarlo todo muy picadito es todo muy visual, es una experiencia visual, lo que la mayoría de las cosas que voy a explicar vais a poder verla en primer término. No voy a utilizar conceptos demasiado profundos, no soy un gran orador, tampoco soy un investigador. Y voy a poner todo mi énfasis y toda mi fuerza en que salga bien. Una de las cosas, si me permitís, hay algún tipo de imagen con la que yo voy a explicar una serie de historias que puede ser un poquito fuerte. No sé si hay menores en la sala, pero tengo que decirlo. Es decir, en la tele seguramente estáis acostumbrados con seguridad a ver imágenes más fuertes, pero tengo que decirlo, ¿no? No son imágenes de violencia ni nada de eso, ¿no? Pero obviamente vamos a hablar de sacrificios animales también, porque esto está a la orden del día. De hecho, esto está tan a la orden del día que hoy por hoy se ha vuelto a reavivar. Todo lo que tiene que ver con la cultura afroamericana, todo lo que tiene que ver con el satanismo, ha saltado de nuevo a la palestra, a las crónicas del suceso con mucha fuerza. De esto hablaremos después, ¿no? Primero principal, quiero empezar a comentaros que esto es una especie a la sazón de dossier, un dossier que yo en ocasiones lo monto de esta manera porque es muy visual y que vamos a abrir aquí. Hay bastantes secretos que se van de alguna manera a desvelar y no de una forma, digamos, con mucho respeto, porque la gente que pertenece a otros aspectos religiosos, a otras filosofías religiosas, sean cual sea esta, mientras no se metan con la vida de los demás, me parecen totalmente loables y se necesita tener mucho respeto para, sobre todo, ciertas religiones que están llegando con la inmigración a nuestro país. Necesitamos respetar todo lo que no conocemos. Antes de nada, quisiera preguntar si hay algún teólogo en la sala. ¿Hay algún filósofo en la sala? No. ¿Hay algún inquisidor en la sala? Pues sí, hay muchos inquisidores en la sala. Os voy a explicar esto. Nosotros somos nuestros propios inquisidores. ¿Por qué? Porque nos ponemos trabas. Cuando nos hablan de religiones que vienen de Sudamérica, ya decimos que es brujería, ya decimos que es magia negra. Y no nos paramos ni siquiera remotamente a pensar que esas religiones probablemente sean más antiguas que el cristianismo y el catolicismo.
simplemente lo rechazamos porque nos parece una ofensa a nuestro condicionamiento judeocristiano. O bien, yo hoy os voy a plantear una conferencia totalmente irreverente, totalmente o en parte, espero no pasarme, si no, pues hay aquí mucha madera para hacer una pira, ¿no? Pero totalmente y bastante políticamente incorrecta. ¿Por qué? Porque muchos estamos hartos de correcciones que nos llevan a mutilar una parte del conocimiento, una parte de nuestras experiencias vitales y una parte de nuestra historia. No tenemos que ser blancos ni negros para saber que tenemos toda una historia común en la humanidad, ¿no? Y avisado está ahí de que vamos a abrir este dossier, ¿no? Quiero, antes de nada, deciros, daros las gracias por estar aquí y probablemente esta experiencia no se va a repetir más. Yo hago conferencias, esto no es una conferencia, una charla, ¿no?, única, o sea, ya no la repito más, ¿no? Entonces, esta que vaya a ver aquí presente no se va a volver a repetir más, ¿no? Empezamos. Antes de nada, ahí tenéis el título: ¿Satanismo o ritos afroamericanos? ¿Por qué me lo pregunto? Pero me lo pregunto yo y se lo pregunta el 99% de la prensa española y se lo pregunta el 99% de la opinión pública, porque lo confundimos todo. Tendemos a confundir las cosas que desconocemos. Es más, tendemos a cerrar la puerta de manera tajante y taxativa a las cosas que no conocemos. Y para mí es faltar el respeto a estas otras religiones. Antes de nada, quiero que veamos un pequeño vídeo introductorio, muy pequeño. Aviso que este vídeo que vamos a ver a continuación es una pequeña joyita, una joya antropológica, a mi juicio, con mucho peso. Un vídeo que se creó en 1969, que lo creó un italiano, por lo tanto está en italiano. Hay pocas cosas que no sean visualmente que no entendáis, lo vais a entender perfectamente. No lo he traducido, pero son muy cortitos los vídeos, espero que lo entendáis. Este autor se llama Luigi Scatini, un verdadero genio que se recorre muchas partes del mundo, los 5 continentes, para hacer una recopilación de ritos de toda índole relacionados con la brujería. Es una mezcolanza, un vídeo donde se mezclan muchas culturas y muchos países del mundo. Este vídeo se llama Angeli Bianchi, Angeli Neri, ángeles blancos, ángeles negros. Y a continuación voy a poner un pequeño pedacito. Empezamos con el satanismo. Vamos a empezar a hablar del satanismo, la primera parte de mi conferencia. Y voy a empezar probablemente tenga que amputar alguna de las partes, por lo tanto voy a empezar ya, ¿no? La Messa Nera. Questa è una chiesa consacrata. Mai nessun obiettivo cinematografico si è trovato di fronte ad un'infamia segreta che l'umanità ha sempre cercato di ignorare con l'atterrita vergogna con cui gli esseri mostruosi partoriti dagli altri esseri normali si confinano nei luoghi invisibili. La sacerdotessa ha messo sull'altare le candele nere e ora benedice i partecipanti. Si apre il mantello e invoca il dio Pan, il principe delle tenebre, che sta per apparire con la testa del caprone. Pulsing lust of night. O Pan, great Pan, thunder your hoofs to join our rite. O Pan, great Pan, with hoofs of steel brace all the rocks, through solar solstice to equinox, and rave and rape and rip and rend, everlasting, world without end.
Oh, Pan, great Pan. Ecco il bacio, la promessa dei corpi che tra poco si daranno al Dio. Bueno, eso es una misa negra, como todos habéis podido vislumbrar, ¿no? En definitiva, no es una película, lo dice el autor, pero sí es una significación directa de un ritual con un profundo origen pagano y sobre todo con un profundo y marcado origen judeo-cristiano. Hay una parte del satanismo que tiene una base muy fuerte judeo-cristiana. Lo siento porque si nos referimos a adorar a Satán, de alguna manera estamos adorando a un invento de las religiones, de las tres religiones del libro. Por ejemplo, en el Corán se llama Shaitán, nosotros le llamamos Satanás, Satán, ¿no? Sería también parte de lo que yo pienso es que también son un tipo de religión similar, pero contradictorio. Seguimos. Y el satanismo, como he dicho anteriormente, está totalmente de moda. Esto lo habría tenido que actualizar, ¿no? Cuando lo hice lo habría tenido que actualizar, este dossier. Pero el 24 de julio del 2015 inauguran una estatua de Satán en la sede de Satanic Temple of Detroit, el Templo Satánico de Detroit. Una estatua de Satán tan polémica y que desató una aluvión de críticas en esa América profundamente protestante y católica. Una aluvión de críticas por parte de personas que no entienden ni conocen que haya más allá, no haya ningún culto más allá de su religión. El 30 de abril del 2016 de este mismo año, que no han ocurrido más cosas y también bastante importantes, se inaugura un nuevo templo de la iglesia de Charles Satan, de la iglesia de Satán, en su 50 aniversario, porque la iglesia de Satán, como después veremos, se creó en el Walpurgisnacht, en la noche de Walpurgis del año 1966, por lo tanto estamos en su 50 aniversario. Este año es un año satánico por autonomasia, si hablamos con algunos de los creyentes en estos cultos o filosofías religiosas. Pero vamos a ver ampliamente qué es el satanismo, ¿no? Un conjunto de filosofías individualistas y liberadoras basadas en el poder de la voluntad. Ojo, atiéndanme bien, ¿no? Esto es lo que piensan los que pertenecen a este culto, ¿no? ¿Por qué individualistas? Porque creen en la persona de una forma egoísta, que cada persona es su propio Dios. Así de claro. ¿Y por qué liberadoras? Porque si tú eres tu propio Dios, no necesitas estar supeditado a la fuerza de un ser superior, divino, de ningún tipo. Luego desglosaremos esta afirmación categórica. No implica postrarse, como veis aquí, ante un ser supremo, sino que fomenta la autodeificación. Eso es muy difícil de comprender para una cultura que vienen de una raíz común, ¿no? Como la judeocristiana y demás. Incluso es muy difícil de creer también en ocasiones para culturas que vienen de Oriente, ¿no? Pero sí, el satanismo muestra a la persona que no necesitan adorar a ningún dios, a ninguna estatua de madera, ni de corcho, ni de ningún tipo de material, que ellos son su propio Dios.
que en cada uno de nosotros existe una parte de un ser universal, ¿no? Por lo tanto, creen en un ser supremo, sí, pero todos formamos parte de él, ¿no? Es una religión simbólica, utiliza muchos símbolos, utiliza se reviste de un montón de símbolos, se utiliza muchos efectos visuales y teatrales, utiliza muchos símbolos que llaman la atención poderosamente a las personas. ¿Para qué? Pues ni más ni menos para mantener la atención de las personas sobre el mensaje que dan, ¿no? Proclama la indulgencia de Satán frente a la abstinencia de las demás religiones. ¿Esto qué quiere decir? Muy fácil. Todas las religiones son castrantes. ¿Por qué? La mayoría de las religiones, sobre todo las del libro, se basan en el pecado. El satanista no cree en el pecado. Cree en la libertad total. La libertad total sin dañar al prójimo. Esto lo iré desarrollando, ¿no? Porque se piensa que el satánico es una persona que hace sacrificios de otras personas, incluso. Eso no quiere decir que no haya ocurrido, que se haya cogido el mensaje satánico por parte de algunos dementes, y se haya podido matar a una persona. Pienso que no es necesario llegar a ese punto. Podemos hacer ciertos sacrificios personales sin tener que matar al prójimo, pienso, ¿no? La permisibilidad total. Que para ellos, que dicen, pues ni más ni menos, hacer lo que queráis, siempre y cuando no hagáis daño al prójimo. Pero si tenéis que hacer daño al prójimo, tenéis la venia también. Así de fuerte. Yo voy a decir su pensamiento totalmente directo y crudo. No me voy a cortar para nada. ¿Por qué? Porque luego veremos qué es lo que ocurre cuando todas estas cosas, todos estos conceptos, una sociedad opresora acaba ocultándolo debajo como algo de lo que nadie quiere hablar. He hablado con muchos ponentes que me han dicho: yo jamás daría una conferencia sobre el satanismo. Y yo pregunto, ¿por qué? Porque Satán es igual a mal y da mucho yuyo a la gente, da mucho mal rollo. Concretamente, incluso lo he hablado con una persona que todos conocéis, ¿no? Jesús Gallego, jamás daría una conferencia sobre Satán. Yo sí, quizás porque yo tengo mucho menos que perder que él, ¿no? Y como ya digo, aquí hay mucha madera, al final montáis una pila y quemáis. Pero os digo una cosa, libre de los perjuicios que el sistema castrante y que las religiones castrantes hacen sobre nosotros, la verdad no es de nadie, no es de ninguna religión, no es de ningún culto, pienso yo. Todos tienen una parte de verdad, en definitiva, ¿no? Diferencia entre satánico teísta y satánico o satanismo ateísta, porque ya veremos que satánico y satanista es diferente más adelante. Satánico teísta, los satánicos teístas veneran a Satán como un dios. Estos sí verdaderamente piensan que Satanás es un dios, una figura sin forma a la que seguir, un avatar preternatural. ¿Qué significa preternatural? Obviamente que no es de este mundo, ¿no? Y tampoco tiene nada que ver ni con lo humano ni con lo divino. Y sin embargo, los satánicos ateístas no creen en Dios alguno. Como he dicho antes, ellos piensan que son su propio Dios y ven a Satán como un arquetipo, totalmente, ¿no? Aquí os voy poniendo un montón de elementos. Este es un símbolo satánico teísta. Concretamente luego hablaré de este símbolo satánico, ¿no? Diferencia lo que os estaba diciendo entre satánico y satanista. El satánico adora la figura y los símbolos que representa a Satán. Son también llamados paladistas. Esto lo conoce muy poca gente. O hay una parte del satanismo que se llama paladismo, ¿no? Palas, como lo que sepan un poco griegos, significa, viene de sabiduría. Entonces ellos piensan que son los guardianes de una sabiduría ancestral, ¿no? El satanista no venera efigies, ni contempla ningún dios que no sea el mismo, como os he explicado antes. Y ahora vámonos con otra rama del satanismo, que es el luciferismo. El luciferismo, aunque es muy parecido al satanismo,
no tienen en definitiva nada en absoluto que ver. Os explico. Os voy a explicar sinceramente después lo que pienso de todo esto, ¿no? Es una corriente filosófica que sitúa a Lucifer como portador de la luz que representa la sabiduría oculta. Para algunos Lucifer es la estrella Algol, una estrella que pertenece a la constelación de Perseo, una estrella llamada estrella de la madrugada, una estrella que representa la sabiduría ancestral y universal. Una filosofía esotérica que es reconocida como la tercera rama oculta de la masonería occidental, reconocida sobre todo por los luciferianos, porque los masones no la reconocen como tal. Sin embargo, tenemos aquí un personaje muy en España, muy controvertido y uno de los grandes luciferistas mundiales. Esta figura de Baphomet también representa el luciferismo masónico, como veis. Esto es del principio del siglo, ¿no? Y es, como veis, es una figura que entra dentro de una reunión francmasona. ¿Sabéis lo que es la francmasonería, no? ¿Alguien sabe lo que es la francmasonería? Bueno, tú le vas a preguntar a un masón y a un francmasón si comparte la idea de que es la tercera rama oculta. El luciferismo te va a decir que no, pero este personaje sí. Vamos a abrir el álbum de personajes. Este personaje se llama Graviel López de Rojas, digo una persona, ¿no? Graviel López de Rojas es un barcelonés que fundó el sistema de iniciación llamado por el mismo rojismo y por sus seguidores. Entre otras cosas, creó la llamada orden perfectivista o también la llamada orden Illuminati de Barcelona. Esta persona he tenido el gusto de conocerlo hace muchos años, que vino a dar una conferencia precisamente sobre la masonía. Esta persona ha renegado del luciferismo y hoy por hoy se ha convertido al judaísmo. Bien, muy coherente por su parte, pero la verdad es que yo no soy quien para condenar a nadie ni para, bueno, cada uno hace lo que quiere. Fue cogido, digamos, se metió una cámara oculta, todos podéis poner en YouTube, pues concretamente creo que ponía reportera desenmascara una secta satánica. Y bueno, dio la casualidad que le tocó a él. Le grabaron con una cámara oculta y bueno, la verdad es que luego ha estado encauzado judicialmente por otra serie de circunstancias que no vienen al caso. Fundador y gran mago imperial de los luciferianos. Grado 33 del rito escocés antiguo y aceptado. Por lo tanto, él viene de la masonería, ¿no? Fundador y gran maestre de la orden Illuminati, como he dicho anteriormente. Vamos a continuar. Vamos a hacer una breve historia del satanismo. Digo tan breve como que, bueno, voy a intentar no enrollar demasiado ni aburrirlo, ¿vale? Solve et coagula. ¿Alguien sabe latín? Quiere decir algo así como, bueno, en la figura de Baphomet, esto parece que lo tiene tatuado, uno en el brazo izquierdo y otro en el brazo derecho. Solve et coagula significa nada más y nada menos que lo que no se disuelve se coagula, de lo que no se mueve se mueve también, de que para digamos crear una sociedad nueva hay que destruir la antigua sociedad. Es tan taxativo y tan determinante como ese mensaje, ¿no? Aquí quizá algunos historiadores, es posible que no estén de acuerdo conmigo, pero yo he hablado con muchos satanistas y verdaderamente piensan que hay varias raíces arcaicas del satanismo. Una proveniente, no la he puesto en esta ocasión, proveniente de las torturas, de las confesiones a golpe de a golpe de cualquier máquina de tortura que utilizaba la Inquisición. Confesiones que crearon un amplio ámbito mitológico falso sobre el satanismo. ¿Por qué? Porque le fueron arrancadas a pobres criaturas
que se les tachaba de brujas, que se les tachaba de diablo, y para mí, ante un tribunal, esas confesiones serían, ¿cómo serían? Falsas, ¿no? Porque han estado arrancadas de personas, pues, bajo un martirio y un sufrimiento. Entonces, muchos satánicos siguen la idea de lo que los inquisidores quisieron escribir, que era Satán, cómo se aparecía con su poderoso miembro viril, erecto, etcétera, 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 sin pararse a pensar en qué significan todos estos elementos. Este es el origen hereico arcaico, que yo llamo así, ¿no? Existió una secta en el siglo X que se llamaban los bogomilos, una secta muy interesante, una corriente religiosa en la antigua zona de Tracia, conocida actualmente como Bulgaria, pero yo añado que también se pasó a Bosnia, ¿no? Y de hecho estuvo mucho tiempo. Fue tachada inmediatamente de herética y dualista. ¿Herética por quién? Por la poderosa fuerza que regía el mundo, sobre todo la Europa occidental en aquella época, que era catolicismo. Dualista, ¿por qué? Porque creía en el bien y el mal, y que todo el bien y el mal era la base del universo. Todo estaba dividido en dos partes, lo bueno y lo malo. Negaban, por supuesto, el origen divino de Cristo, pero eran cristianos. Y de hecho eran más cristianos porque observaban una serie de premisas que el cristianismo arcaico, hasta bien metido en el siglo XII, observaba igualmente. Estas premisas estaban muy claras. Negaban el origen divino de Cristo, como digo. Creían en que Dios había tenido dos hijos, Satanael y Jesús. Así de claro. El universo está dividido entre el bien y el mal. Y tiene dos gobernantes. Por una parte, Satanael, que hace referencia a una especie de ángel caído, y por otra parte, Jesús, o Jesucristo, ¿no? Aunque ellos no pensaban que Cristo estuviera revestido de ninguna divinidad. El mal y el bien. Rechazaban la cruz, pues esta no era más que un símbolo de tortura. Decían, ¿yo por qué voy a llevar una cruz colgada al cuello? Si es un aparato de tortura. Imaginaros que alguien lleva un garrote vil, una soga al cuello, una silla eléctrica. Estas personas pensaban lo mismo. Una curiosidad para terminar. De la secta de los bogomilos viene una palabra que utilizamos en castellano. ¿Sabéis cuál es? Bujarrón. ¿Sabéis qué significa bujarrón? Homosexual. ¿Por qué? Muy fácil. La Iglesia Católica, como tachó de herética a esta secta, por una razón muy fácil, y es que ellos no querían engendrar descendencia. Podían tener sexo, pero no querían engendrar descendencia, porque decían que este universo y este mundo estaba gobernado por un ser superior negativo que se llamaba, creo que era Mundus Rex, o rey del mundo, ¿no? Entonces, como no podían, porque era un acto totalmente negativo para ellos traer una persona viva a este mundo, porque era un valle de lágrimas y veníamos aquí a penar. De hecho, sus ropajes eran negros totalmente. Y, por lo tanto, los tacharon de qué? Si no podían tener hijos, los tacharon de homosexuales. Y a esta herejía se le llamaba herejía búlgara. Y de búlgara se le llamaron bulgarones. Y de bulgarones, bujarrones. Y para insultar a una persona decían, eres un bulgarón, eres un bujarrón, que eres un homosexual, ¿no? Es curioso, ¿no? Esta anécdota. El origen moderno del satanismo es el club, yo creo que taxativamente lo afirmo, el club Fuego Infernal, o Hellfire Club. Un club donde a más de uno le gustaría haber estado por lo menos 5 minutos, porque se lo pasaban de muerte. Les voy a explicar por qué. Era gente de la nobleza, gente de la burguesía británica, que se entretenían con esto, ¿no? Una sociedad elitista y satanista, de la Inglaterra del siglo XVIII.
fundada originalmente por Philip Duke de Warston y continuada por Sir Francis Dashwood, este personaje que hay aquí, ¿no? Ya no funciona. Celebraban su rito interno orgía, incluida, no digo nada, misas negras, y tomaban drogas de la época. Concretamente hacían una mezcla entre un par de drogas, no la voy a nombrar en esta ocasión. Este es Sir Francis Dashwood, que además fue un político refutado y un parlamentario en ocasiones intachable. Bueno, obviamente tachado por su... obviamente los del otro bando, ¿no? Pero este hombre se metió en camisa de once varas verdaderamente y no acabó demasiado bien. Esta es la caverna de West Wickham. Esta caverna de West Wickham es alucinante. Está, o sea, un sistema, como podéis ver ahí abajo, un sistema de una serie de criptas, iglesias, pasadizos, totalmente enorme, ¿no? Y el Club Fuego Infernal, de alguna manera, fue copiado en los Estados Unidos también y fue de alguna manera transportado a los Estados Unidos, ¿no? Por una serie de personajes. Esto se encuentra, por si queréis ir a visitarlo, en Buckinghamshire, Inglaterra. Y vamos a pasar ya rápidamente al siglo XX, el siglo satánico por antonomasia. Digo el siglo satánico por antonomasia porque la mayor parte o las figuras más importantes del satanismo nacieron en el siglo XX, ¿no? Y aquí tenemos otra fase también que pertenece a esta cultura, digamos, religiosa, que es Docet Umbra, que significa la oscuridad también enseña. Aquella persona que solo ve la luz no tiene los ojos acostumbrados para ver la oscuridad. Y aquella persona que solo ve la oscuridad no tiene los ojos acostumbrados para ver la luz. Mitad y mitad. Entonces eso es lo que significa. El que sabe mirar con su ojo en la noche aprende tanto como que el que sabe mirar en su ojo en el día. ¿Comprendéis? Primer personaje que muchos dicen que no es satanista ni satánico, y yo afirmo que sí, porque la mayoría de los que dicen que no es satanista ni satánico se han basado, por lo menos como mínimo un 50%, en su filosofía. Aleister Crowley, apodado Frater Perdurabo, maestro que perdura en el tiempo, el que siempre será maestro, el que perdurará. Es conocido por ser precursor de las corrientes satanistas actuales. Aquí tenemos nada más y nada menos que uno de sus libros más importantes, el libro de la ley, Oliver Al-Berlegis, el libro que marcó una diferencia, un antes y un después. Sabemos que esta persona nació en una época, nació a finales del siglo XIX y vivió a principios del siglo XX. De una familia muy católica, una familia muy poco permisiva. Ya desde pequeñito empezó a despuntar con su ideal. Una de las cosas que no se sabe es que visitó España, aquí lo he puesto mal, visitó muchas partes de España, en un viaje hacia el norte de África. En ese viaje hacia el norte de África, para él era un viaje iniciático, acabó en Egipto, ¿no? También pasó por varios países. Estuvo concretamente en Granada y estuvo concretamente alojándose en el Sacromonte. Y además era una persona que tocaba muchos palos. Y uno de esos palos que tocaba es ni más ni menos que la poesía. Escribió una poesía muy famosa a una gitana granadina llamada Sarilla, que le hizo pasar una noche maravillosa, de la cual durante muchos años se estuvo acordando, y le dedicó una poesía que se llama La Gitana. Podéis encontrarla en cualquier lado. Se quedó tan maravillado con Granada que él decía que en otra vida visitó la Alhambra, obviamente. La Alhambra de aquella época, que todavía estaba ocupada por personas, allí vivían personas, y de baja calaña muchas veces. Había de todo, estaba todo mezclado.
en otra vida, en otra reencarnación, él había vivido allí. Estuvo buscando unos puntos energéticos en Granada, como estuvo buscando puntos energéticos o telúricos por allá por donde pasaba. Se pasó con la droga, se pasó mucho con la droga. Os podría poner miles de ejemplos, no me voy a alargar, pero digamos que él decía, bueno, su máxima, nada más y nada menos, es hacer lo que queráis. Esa era su única ley, hacer lo que os dé la gana. La única ley para él era esa. Lideró la famosa Ordo Templi Orientis, Otto, y fundó la abadía de Telema, entre otras. Miembro de la Golden Dawn también y cofundador de Astrum Argentum. Cientos de miles de personas siguen hoy en día esta logia, porque luego reservaremos nombres secta para otro tipo de grupo, ¿no? La Iglesia de Satán, nos vamos a los años 60, como estamos viendo antes, nada más y nada menos que fundada en la noche de Walpurgis del año 1966 por un curioso personaje muy interesante llamado Anton Szandor Lavey. El 30 de abril de 1966, noche de Walpurgis. Lavey se inspiró, por supuesto, como hemos hablado antes, en un personaje tan importante como Aleister Crowley, entre otros. Su idea la sacó de Grigorios antiguos, la sacó de pensamiento Nietzsche, mezclado con un montón de libros que había leído de muy joven. Un personaje muy controvertido, un personaje que además fue cosas tan dispares como fotógrafo de la policía, acabó hastiado de fotografiar violaciones, mutilaciones, asesinatos. Estamos hablando de San Francisco. Imaginaros, en los años 60 San Francisco, bien, ¿no? Podéis imaginar, ¿no? El panorama que había. Y cansado, hastiado de esto, y también cansado y hastiado de la hipocresía católica, se rapó la cabeza, como hacían los antiguos verdugos, por eso tiene la cabeza rapada. Se rapó la cabeza anoche de Walpurgis y fundó la Iglesia de Satán. Un concepto que es tan amplio que nos tiraríamos aquí toda la tarde-noche explicando, ¿no? De esa Iglesia de Satán hubo una escisión muy controvertida, un lugarteniente de él llamado Michael Aquino, muy cercano a él, había algunas ideas en las que chocaba con él y fundó la famosa, llamada también Templo del Set, ¿no? También ha llegado hasta nuestros días, ¿no? Su verdadero nombre era Howard Stanton Lavey. Como digo, fotógrafo de la policía, escritor, domador de fieras. Y le gustaba mucho el teatro. Montaba cada misa negra muy teatralizada, con un montón de elementos visuales. Entre otras cosas, observaba que el altar donde se ofrecía la ceremonia, donde se ofrecía el cáliz, era una persona desnuda. El cáliz se ofrecía sobre el pubis. Utilizaba espadas, utilizaba colores muy vivos, rojo y negro, utilizaba una serie de elementos que llamaban la atención. Abogados, jueces, policías, políticos siguieron la Iglesia de Satán hasta nuestros días. Realmente todavía existe, fue después continuada por su hija, ¿no? Vamos a pasar porque nos vamos directamente al personaje. Seguimos hablando de él. Escribió este librito que tenemos aquí, la Biblia satánica. Nada más y nada menos. Un nombre muy potente, pero que en realidad, pues ya os digo, es una mezcla de conocimientos. Utilizaba un lenguaje que ya utilizaba en el pasado, aunque muchos dicen que lo inventó, falso, llamado el enochiano o enoquiano. Es un lenguaje que ya fue utilizado por el famoso astrólogo, vidente, ocultista John Dee. ¿Os suena? ¿Os suena John Dee? Bueno, una eminencia en época lejana, ¿no? Antiguo fotógrafo de policía, como decimos, también tocaba el órgano, era músico, y de hecho la Iglesia de Satán ha sacado varios discos, lo podéis encontrar en internet y se pueden comprar. Canta como si a un gato le estuvieran pisando el rabo.
muy mal. Pero bueno, sabía tocar el órgano y sobre todo compuso y creó muchos himnos que hoy por hoy los satánicos siguen cantando, ¿no? Era conocido como el Papa Negro. Su iglesia aceptaba la condición humana como tal, sin ningún tipo de barrera. El humano es nacido en plena naturaleza, nace desnudo y después todo lo demás son revestimientos sociales y estupideces, según ellos, claro. Obviamente yo cuando hablo esto estoy hablando de lo que ellos opinan. Puede que yo comparta un tanto por ciento o no comparta nada. Su iglesia aceptaba la condición humana, como digo, como tal, y creían en Satán como un arquetipo prometeico. Solo un arquetipo. Satán no existe para ellos. Es un arquetipo de la maldad humana o del conocimiento humano, del bien y del mal. No quiere decir que si se pertenece a la iglesia de Satán se sea malo por naturaleza, porque eso es como decir que 2 y 2 son 3. Es una afirmación demasiado aventurada a mi juicio, porque primero tampoco creen en el bien y en el mal, simplemente los dictámenes que la moralidad o la ética te dicen. Pero ahora sí, te dicen que ellos no ponen la otra mejilla y que si una persona viene a golpearte, le golpeas tú antes. Por ejemplo, acusaba a los satánicos de ser cristianos a la inversa. Efectivamente, la mitad de los satánicos celebran la misa al revés, empezando por el final, hablando al revés, hostias negras y triangulares, la hostia consagrada. A veces utilizan hostias mancilladas, quiero decir, robadas de iglesias, que se lo digan en muchos países de Sudamérica. Bueno, voy por la mitad, voy súper rápido. Vamos a hablar de las sectas satánicas. Las sectas satánicas, hoy por hoy, son el caballo de batalla para echarle la culpa, por lo menos del 50% de los males de la humanidad, según la prensa. ¿Por qué? Porque ahí se mezcla una serie de cosas. Mira, yo la última lista que vi de sectas satánicas, obviamente la sacó la curia, el Consejo Episcopal, y ahí metían todo, ahí metían de todo, absolutamente de todo. Y bueno, de las decenas de grupúsculos de hoy en día se dice que, por ejemplo, vamos a hablar de España, vamos a ir a España, hay 50 sectas satánicas, no sé qué, de esas 50, 20 son reales. Y de esas 20, la mayoría de ellas son desconocidas totalmente. Hay muchos periodistas que se han inventado directamente los nombres de la secta. Nuestro amigo periodista, investigador del caso de la niña de Alcácer, voy a pasar muy rápido por todo esto, se inventó el nombre famoso de las hermanas del halo de Belcebú, así, bien sonante. Se lo inventó él y un redactor del caso, y además no lo digo yo, lo dice él en una conferencia, y además una conferencia que está colgada en la red. En fin, vamos a pasar por las sectas satánicas y nos vamos a ritos afroamericanos. Digo que hay ritualística afroamericana buena y ritualística afroamericana mala. Para, digamos, resumirlo muchísimo. Dentro de la ritualística afroamericana es un mundo que yo me podía tirar aquí explicándolo, pero perfectamente, un montón de tiempo, ¿no? Entonces vamos a ir rápidamente. Las religiones que partieron de África, todo el mundo sabe que con la esclavitud muchos de los príncipes, de los sacerdotes, de los brujos, de los chamanes de aquella época fueron cogidos por el azar, tanto por blancos como por negros, convertidos en esclavos y pasados a América, sin pasar por la casilla de salida. Las religiones afroamericanas ya existían en África, se gestaron en el buque de los navíos y fueron paridas en América como otra cosa diferente, como el café con leche es una mezcla de café y leche, pero en sí es otro tercer elemento. Desde el siglo XVI al XIX, 2,5 millones de esclavos africanos fueron traídos de América Española y 5 millones a Brasil. Obviamente ahí va mucha de su religión. Rápidamente, una pequeña imagen. La mayoría eran yorubas, sudaneses, y la otra mayoría eran bantúes, aunque había
Garabali y había de muchísimas etnias, la etnia Fon, la etnia Nam. Todos conocéis el vudú haitiano. Todo eso de los muñequitos y tal, eso es la mayoría, la mayor parte, inventado por Hollywood. El gran, el que nos enseña la mayoría de los, digamos, de los eventos que casi son mentiras por completo. No vamos a dejarlo ahí, no me quiero meter más con Hollywood, ya lo haré en otra ocasión. Tiene una raya africana de Togo y Beni. ¿Dónde se produce? En Haití. Esto que tenéis aquí es una figura, bebé vudú, que se llama, que es una firma de las entidades que bajan en el cuerpo de esa persona. Lo habéis visto incorporar en ese cuerpo, se agitaban y bajaban las entidades en ellos. Bueno, vamos a pasar rápidamente. Candomblé, una canalización y trance de medios que son cabalgados por los orishas, no sé si os suena el concepto. Santería Lukumi, esta es la más conocida, la más controvertida y la peor entendida de todas. La mayoría de la gente piensa que la santería es matar un gallo encima de la cabeza de alguien y poner una vela ahí a unos santos, ¿no? La mayoría, o sea, todas estas religiones son sincréticas, se sincretizaron con los santos católicos. Los orishas, los loas, los inquise de África, cuando llegaron a América, fueron sincretizados por los santos católicos. De lo cual, pues, por ejemplo, aquí tenemos la figura de la caridad del cobre, que en realidad es el orisha Oshun, ¿no? Ahora vamos a otro viaje más profundo al lado oscuro y vamos a ver la parte oscura de esta religión. Y los nexos, y aquí empezamos a ver los nexos que tienen con el satanismo. El palo mayombe, una raíz africana y bantú y congo, religión de tradición primitiva sustentada por el trabajo de los inquisi, de esos orishas, pero con otro nombre, y también de los muertos. Tenéis que tener en cuenta que la mayoría de estas religiones tenían una base animista. Animista significa que creen en los ancestros, que creen en el espíritu de los muertos, y que el espíritu de los muertos puede venir a nuestros cuerpos y a nuestra vida a molestarnos. Quimbanda o Quimbanda Malay, que es la otra parte de la Umbanda, que es una tradición religiosa brasileña, la parte oscura y la más similar en ocasiones al satanismo es la Quimbanda. ¿Por qué? Ellos trabajan con unos seres que no son ni de luz ni de oscuridad, pero son revestidos de elementos que a mi juicio pues, son totalmente satánicos o parecen diablos. Aquí tenemos a Shun, señora Shun y señora Pumbaíba. Se veneran y se canalizan entidades a través de ellos. La Quimbanda Malay utiliza simbología satánica muy específica. Aquí tenéis un altar de Quimbanda Malay a la izquierda y otro altar satánico a la derecha. Tienen muchos elementos en común. Entre otras cosas, la Quimbanda también utiliza muchas comidas votivas, elementos que como la sangre son mezclados para que estas entidades coman, porque ellos piensan que tienen que comer. Aquí, comparación de firmas de poder de muchas religiones. Un punto de Quimbanda energético con el cual se puede llamar a esa entidad un bebé vudú, una patipemba de palo mayombe cubano, una firma de Astaroth de origen satánico y un sello del culto de Santa Muerte, un culto que está llegando hoy en día a España con mucha fuerza. Vamos rápidamente que nos vamos. Misas negras, esta es una misa negra que se celebra todos los años en Guatemala, el Día de los Brujos se llama. Se sacrifican decenas de animales y va a la televisión mexicana y lo graba. Aquí se mezcla a partes iguales los cultos afroamericanos y el satanismo, a partes iguales, incluso los cultos incas, ¿no? Y el culto maya y mezclan y todo, ¿no? Obviamente estos son pequeños trozos de una gran historia, ¿no? Vámonos para terminar con los cultos oscuros de la túnica negra. Voy a pasar muy rápido porque de todo lo fuerte que podéis haber visto, esto es lo más fuerte. Y es cuando se mata en nombre de Satán. De cada 10 personas que matan a una persona en nombre de una deidad, uno lo hace en nombre de Satán o Lucifer, el resto en nombre de Dios. Dios sea Alá, Dios sea Jesucristo. Nos podemos hacer una idea, ¿no? Estos son... bueno, vamos a hablar rápidamente. Este libro que tengo aquí se llama A la guerra con Satán, es de una secta muy importante, de una logia satánica, se llama El Proceso. ¿Qué tiene esta logia de especial? Pues fue creada por 2 personas, una de ellas Robert Livingston y su pareja, que salieron de la iglesia de la cienciología para crear
al final de la época de los hippies, un punto y final para esos propios hippies. Se acabó los hippies porque terminó la guerra de Vietnam con millones de muertos, o cientos de miles de muertos, y entonces ellos hicieron una mezcla entre Jehová, Lucifer y Satán. Toma ya. Así tal cual, sin anestesia. Pero, ¿qué tiene que ver el proceso de la Iglesia Satán en esta historia? Bueno, aquí tenéis una confesión abajo en la que Sirkan, el asesino de Robert Kennedy, dice que pertenece a la iglesia llamada El Proceso. Y donde se conoce, sobre todo en investigaciones de último cuño, que el famoso asesino Charles Manson y su familia, que mató a la actriz Sharon Tate, mujer de Roman Polanski, y que salió en La Semilla del Diablo, famosa película, pertenecía en un mayor o menor término al proceso, o también llamado la Iglesia del Juicio Final. Vámonos rápido. Del culto al crimen, ¿qué es lo que pasa? Cuando del culto se pasa al crimen, hay una pequeña pared divisoria muy pequeñita, como digo. Este es el mapa de los crímenes relacionados directamente con cultos satánicos y afro, en el cual me aventuro a meter el caso de Alcácer, el triple caso del crimen de Macastre, y casos muy recientes, uno tan famoso como esto lo vamos a pasar, esto lo vamos a pasar y lo vamos para el final. Esto es una fiesta que, bueno, en fin, es que no tengo tiempo, o sea, no voy a hablar más. Los niños mancillados. Desaparecen miles de niños en España todos los años. Muchos de estos niños en ocasiones han sido sacrificados en supuestas misas negras, que la mayoría, el 90% a veces, no lo son. ¿Cristogrupos de poder hacen desaparecer a niños? Posiblemente. Aquí voy a hablar de un caso muy concreto, la famosa niña Ana María Gerescano, que culparon de su muerte, digamos, al tonto del pueblo. Lo metieron en la cárcel y años después se dieron cuenta de que una persona que tenía cáncer, un brujo, se autoinculpó de la muerte y asesinato de la niña en una ceremonia satánica porque iba a morir. Se arrepintió. Tremendo, ¿no? Pues esto es posible que se oculte continuamente. Los niños de Alcácer, el caso del bar España, la desaparición de Madeleine McCann, el triple crimen de Macastre. Los niños desaparecen y no sabemos dónde van. ¿Culpar a los satánicos es justo? No, la verdad es que no. Pero personas que se basan en el satanismo, cristogrupos de poder, están detrás de esas desapariciones. Y lo puedo asegurar 100%. Con eso lo digo todo. Vamos a terminar. Un crimen muy famoso. Todos conocen el crimen del Albaicín, ¿no? De Granada. 5 años después hubo otro crimen del Albaicín que casi fue hecho desaparecer por la prensa. Un crimen en el que, después de una sesión de santería, una persona acabó perdiendo la vida. Gracias por su atención. Me parece que ha sido una conferencia demasiado fuerte.